Continuamos en Todo se sabe, vamos a hablar de esta revelación de la televisión pública española. Esto es una novedad, es algo que pasa en realidad en más zonas del país donde la presencia justamente de las instituciones no es activa. Estamos ya con el general Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional del Perú. General, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar, a tus órdenes. ¿Le pareció una revelación lo que salió en la televisión pública española, el hecho de que policías en actividad alquilan sus armas o las venden a grupos del crimen organizado? Acá hay dos situaciones. Lo primero, se supone que ATV Española entrevista a dos supuestamente delincuentes que están incluso, que se cubren la cara y en forma risible inclusive hacen ver pues efectivamente que el armamento que ellos utilizan para amedrentar a los ciudadanos es alquilado por algunos efectivos policiales. Y no solo eso, hace ver que todos los problemas de tala como de narcotráfico también hay personal policial que avala esto. El comandante general de la policía ha hecho ver efectivamente que no es ni siquiera una gran cantidad de elementos policiales que están comprometidos, sino una cantidad mínima. Él ha hablado más o menos de 5 efectivos. Lógicamente, cuando uno se pregunta el por qué, porque no existe control. Hay lo que se llama inspectoría de las unidades, digamos, en esa zona que deben estar controlando las actividades. Segundo, se supone que las unidades tienen armamento, en donde tú solamente puedes sacar el armamento mientras entra de servicio. Después no puedes tenerlo en tu poder. Claro. Pero en muchos de los casos se puede presentar esto. Lo segundo, ¿cuál es el problema que tiene la Policía Nacional? Lamentablemente, como todos conocemos, desde que estuvo Fernando Rospigliosi, Gino Costa, Basombrío, Valdés, estos se han encargado, pues que te digo, de modificar la organización de la policía y cambian la ley. ¿En qué sentido? La ley de la Policía Nacional se supone que igual que era antes de las 3 instituciones, igual que ahora la Fuerza Armada, es la inspectoría la encargada de controlar, investigar, denunciar y expulsar a los malos elementos. Acá no. Acá, de acuerdo a la ley, se ha creado un tribunal administrativo disciplinario que está compuesto por civiles, ojo, que lo deciste el ministro del Interior y depende también del ministro. Es decir, esto es importante, general, sí. Es decir, la expulsión de un efectivo de la policía, sea oficial o suboficial, depende o pasa finalmente por una decisión política del tribunal administrativo disciplinario, que son civiles designados por el ministro del Interior y depende de ellos. Vale decir, no hay ningún efectivo de la policía que pueda, digamos, ser expulsado de la institución porque es la única y última instancia. Asunto simple. ¿Te acuerdas tú del tiempo del COVID? Que se tuvo pues 7 generales comprometidos en corrupción para comprar los implementos. Exacto. Mira, no hubo ningún general, excepto uno, el de Chiclayo, me parece que intervino la Fiscalía. Después el resto llegó diciembre y se le dio de baja por renovación de cuadro, vale decir, con todos sus derechos. ¿Por qué? Porque la policía no puede expulsar a los malos elementos. Y algo más grave, esta ley de la Policía Nacional indica que asuntos internos es la encargada de investigar y denunciar cuando estén comprometidos oficiales generales. A ver, es decir, general, si aún, este ejemplo, el de los policías que alquilan armamento, es identificado, se comprueba que esto es así, va a inspectoría, pese a que hay toda la evidencia, ¿no puede expulsarlo de manera inmediata? ¿Cuánto tiempo puede pasar? ¿Sigue siendo efectivo policial? Sí, y no tiene ni siquiera plazos, porque los plazos iniciales son tan largos como la Fiscalía, excepto cuando se habla de proceso sumario, que es de 35 días. Pero en la Policía Nacional, como lo ve el Tribunal Administrativo Disciplinario, pues no cuenta esto. Entonces, como siempre dice, incluso ya escuchó frases de la prensa, que son delincuentes uniformados que siguen en la Policía Nacional. Entonces, esto tiene que modificarse. El aspecto de la ley de la Policía Nacional tiene que variar varios artículos para que nuevamente regresemos. Tú recordarás, desapareció el Estado Mayor en la Policía Nacional. Ya después en el Congreso se ha modificado para que nuevamente regrese el Estado Mayor, porque en el tiempo de Basombrío se estableció el grupo de
consultores, de ayudantes que eran civiles. Oye, ¿tú te imaginas que no conocen nada de lo que es el aspecto policial? Y es más, la ley de la Policía Nacional la han cambiado. Y ahora dice la Policía Nacional es un organismo civil, ojo, dependiente del Ministerio del Interior. Entonces esto, si no se cambia, lamentablemente estamos viendo lo que se está presentando, que hay denuncias efectivamente de malos efectivos policiales, que no obstante existir pruebas, porque hay videos, hay declaraciones que te digo de agraviados, pero que ahí nomás queda, porque lo único que se hace es separarlos del cargo, se hace la investigación inicial, pero la autoridad máxima y única para tomar la decisión de expulsarlos es el Tribunal Administrativo Disciplinario. Pero a ver, tratando de ponerme del otro lado, general, ¿por qué estaría mal el hecho de que un grupo consultivo de civiles que dependa del Ministerio del Interior sea la última instancia justamente para una decisión tan importante como separar a un miembro de la institución? Porque ellos no conocen el aspecto, digamos, de reglamentos. Nosotros que estamos en la escuela tenemos todo lo que es el régimen disciplinario que siempre hemos estado, tenemos el aspecto de mando, de comando, sabemos las cosas que se pueden ejecutar y las que no se deben ejecutar. Y si yo cometo alguna falta que puede ser leve, grave o muy grave, me tengo que someter al aspecto que te digo de las sanciones. Pues hay tablas, pero lamentablemente pues acá esto no se cumple. Pero volviendo al tema del alquiler del armamento, esto es algo que sucede mucho en zonas rojas, en zonas donde la tala ilegal, el narcotráfico, el crimen organizado en general está presente. ¿Por qué si sabemos cuáles son los puntos o las zonas rojas, por qué la presencia del Estado no es mayor? Por una cosa simple, de que tenemos nosotros las unidades de control, que es inspectoría. Pero lamentablemente los efectivos son insuficientes para efectuar ese control. Tenemos, por ejemplo, situaciones como Madre de Dios, que tenemos ahí, que te digo, el problema de la minería ilegal, el problema de la prostitución. Tenemos Puno, el problema del contrabando. Tenemos nosotros situaciones del Braen, en donde sabemos que ahí pues está todo el aspecto del narcotráfico. Entonces, la idea es esa, oye, si tú no controlas, ahí va a haber efectivos policiales que van, que te digo, a pasar y ser tentados por dinero ilegal para no cumplir con su labor. Y lo segundo, como no existe logística, los efectivos policiales en la zona, motivo Madre de Dios, el Braen, máximo, deben estar por 6 o 8 meses y después cambiarlo. O sea, no permanecer en el lugar. Si hacemos nosotros una encuesta, y te pongo el caso de Madre de Dios. En Madre de Dios tenemos de la totalidad de efectivos que son insuficientes, yo dudo que lleguen ahí a 800 o 1000. Eso tiene pues más de 4 o 5 años en el lugar. Entonces es problema, como te digo, de dinero para poder, oiga, rótalo. Si no, este tipo va a estar siempre sujeto con los delincuentes. Porque siendo realistas y pragmáticos, general, es decir, si usted envía a un oficial joven, a un capitán, a un alférez, estas zonas rojas por mucho tiempo, que quiere ser un buen policía, que quiere ser un buen efectivo, pues va a regir esta frase que es muy clara en el narcotráfico: plata o bala. Así de simple. ¿Y quién va a querer jugarse su pellejo cuando siente que no es respaldado por el Estado? No solo eso, los oficiales jóvenes que van a la zona de emergencia tienen supuestamente, de acuerdo al aspecto en su legajo, una bonificación por estar en zona de alto riesgo. Pero si ese oficial joven llega, observa lo que te acabo de conversar, pues eso se sabe, la misma población te va a indicar, oye, este suboficial hace esto, el técnico tal hace tal cosa, tú dices, bueno, voy a cambiarlos. Está en tu potestad, los cambios, justificándolo por escrito. Pero sin embargo ahí vienen los problemas que te digo de que vas a tener denuncias de los que están apartados de la ley, delincuentes entre comillas, que están sembrándote de repente droga, te están haciendo ver como que tú estás metido en aspectos de prostitución con beneficios económicos y ya, que te digo, desarman la carrera. Entonces eso hay que cambiar y la única solución, como era antes, en zona de emergencia de alto riesgo, oiga, no más de 6 meses sin rotar ese personal.
valgan verdades, nos ha sobrepasado, nos ha avasallado el crimen organizado, no solo a la policía, a nosotros, al Estado. Totalmente. Yo aparte de haber sido comandante general de la policía, he sido 4 años secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. La ley indicaba que efectivamente es el ministro del Interior el que presidía el CONASEC. Las reuniones eran semanalmente con los representantes y mensualmente los titulares, ¿dónde? En Palacio, previa agenda. ¿Qué resulta? Pues esto se ha cambiado casualmente con Basombrío y el 2017 ya se deja de lado la presidencia del CONASEC del ministro del Interior y se le da ¿a quién? Al presidente del Consejo de Ministros. Y lo peor, ahí dice, el CONASEC se reunirá 4 veces al año, de las cuales 2 son descentralizadas. Vale decir, si tú te reúnes 4 veces al año, oye, ¿qué función vas a cumplir? Segundo, los alcaldes, tanto provinciales y distritales, ellos se supone, mientras estuve yo, se hacía plan anual. Yo hice el último plan del año 2012 de seguridad ciudadana y eso lo hacían los distritales, provinciales, inclusive regionales. Esto cambió, de tal manera que se hizo ya un plan, que te digo, quinquenal, de 2013, y salió en junio, porque no habían hecho nada, hasta el 2018. Y ahorita está desde el 2019 al 2023, hasta este año. La pregunta es simple, acá hay que preguntarle a los alcaldes, oiga señor, ¿usted ha confeccionado su plan de seguridad ciudadana 2023? No. ¿Y por qué no lo confecciona? Porque lamentablemente el aspecto de la presidencia del Consejo Nacional Provincial o Distrital ha desaparecido, no funciona. Y en ese sentido, más allá de solo los alcaldes, ¿le parece que hoy en día la policía, el Ministerio del Interior, este gobierno tiene un plan real, concreto para combatir la inseguridad ciudadana? Se lo digo por lo que vemos en los últimos meses, la creciente ola de extorsiones que hay en todo el país, incluso a empresarios muy chiquitos. Acá lo que sucede, lamentablemente, es que no tenemos presencia policial en las calles. Y esto lo venimos arrastrando del tiempo de Vizcarra. Tú recordarás, se decretaban los famosos estados de emergencia. Y de acuerdo a la resolución suprema se decía de que la Policía Nacional, en vista que habían sobrepasado el aspecto de sus efectivos para controlar el orden interno, se pedía el apoyo de la Fuerza Armada. Así es. Pero como no se hacía un plan, la Fuerza Armada nunca llegó a tener esto. Tenemos algo que es muy grave, lo de Puno. En Puno es la única región en donde se le da el control del orden interno a la Fuerza Armada. Sale, digamos, el decreto supremo, pero sin embargo ellos no hacen ningún plan, no se comunica a la ciudadanía las restricciones y hemos visto, primera vez, me llamó la atención, oye, y me dio pena ver que en la plaza de armas de Desaguadero, estando ya las escoltas, el personal uniformado, venga pues un promedio de 10 o 12 personas con tijeras, y no se hizo el pabellón, y no se hizo y se retiraron. El problema que sucedió en, ¿cómo se llama? También en Ilave, de esos soldados. Sí, claro, la muerte de los soldados. Según ellos, tomaron la decisión, dice, de cruzar en cadena el río. Oye, eso no hay que yo tomo decisión, yo tengo un plan, primero. Y segundo, me llamó la atención uno de esos soldados de 18 años que se había, ¿qué te digo?, incorporado allá en un día miércoles. Y el domingo ya lo sacaban de patrulla. Dice, no sabían ni amarrarse los borseguís y lógicamente no sabían nadar. Yo digo, ¿qué hace el comando conjunto que todavía sigue, ¿cómo se llama? El comando ya debe haber renunciado. El ministro de Defensa, yo digo, oiga, esto es inconcebible a nivel mundial. Lamentablemente se ha difundido que acá la Fuerza Armada no es respetada y esto es algo grave. Muchísimas gracias, general, por este análisis sumamente crítico y ácido, pero real, que es lo que vivimos los peruanos en este momento. El general Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional de